Alabado sea el Rey de Reyes, alabado sea Jesucristo, Señor y Dios nuestro. ¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? Y qué alegría poder estar con ustedes en este su programa Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez y hoy tenemos un programa cargado de bendiciones para todos nosotros, para todos ustedes. Vamos a estar hablando sobre alguien muy especial en este programa y bueno, pues es nuestra Santísima Madre, la Siempre Virgen María. Madre de Jesús, Madre por lo tanto de Dios y Madre de todos nosotros. Pero antes de hablar de ella, vamos a prepararnos en la presencia de Dios, reconocer que al fin y al cabo el propósito más grande de María es vivir para Dios. Y María, nuestra Santísima Madre, si quiere algo de ti y de mí, es que imitándola a ella podamos ser completa y totalmente de Dios. Por eso en este momento, hermana que me escuchas, hermano que me escuchas, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario, nos ponemos en las manos de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Hermano, hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amantísimo, Padre bueno, Padre misericordioso, nunca cesas de llamarnos, oh Dios, nunca cesas de amarnos, Señor. No importa las veces en que nos apartamos de tu presencia como el Hijo pródigo, Señor. Ese Padre que siempre está a la espera. Ese Padre que siempre está mirando, Señor, para ver cuándo regresa su Hijo. Para levantarlo, Señor, de lo lodazal en que se ha caído. Para liberarlo, Señor, de las ataduras con que muchísimas veces en caminos extraviados permitimos que el maligno nos ate, Señor, para levantarnos y darnos la oportunidad de un nuevo comienzo a tu lado, Señor, a tu lado, mi Dios. Padre Santo, gracias, Señor, porque si bien es cierto que nuestro amor por ti es muy pequeñito, es muy frágil, Señor, es muy limitado, mi Dios, y por cualquier razón, muchas veces, cualquier tentación, nos dejamos seducir, nos vamos, Señor, por caminos que no son los tuyos. Pero tú nunca nos abandonas, Señor. Tú siempre estás con esos brazos abiertos, dispuestos a recibirnos, mi Dios, a limpiarnos, mi Dios, a sanarnos, oh Dios, a levantarnos, mi Dios, y a llevarnos al centro de tu divino corazón. Gracias, Padre Santo, porque no hay nada más maravilloso en nuestras vidas, mi Dios, que vivir cerca de ti. No hay nada, Señor, que llene con más fuerza el corazón del ser humano que ser fieles a ti. No hay nada, Señor, que realmente cumpla el propósito de nuestra vida como el tenerte a ti, mi Dios, y el ser tuyos total y completamente como lo fue nuestra Santísima Madre, la Siempre Virgen María. Padre Santo, por los méritos de la sangre de Jesús derramada en una cruz en el Calvario, por sus preciosas llagas, Señor, por su pasión, su muerte y sí, su resurrección, haznos santos como María, haznos fieles como María, haznos, Señor, que nuestros corazones palpiten de amor por ti como el corazón de María. Que te podamos poner a ti como prioridad de nuestra existencia, sabiendo, Señor, que si te tenemos a ti lo tenemos todo y nada nos falta. Bendice, mi Dios, a este hijo tuyo que está escuchando estas palabras. Llena su corazón del deseo de amarte a ti por encima de todo. Llena, mi Dios, el corazón de esta hija tuya de la certeza que ella en estos momentos, tal vez de dolor, de vacío, de depresión, está en tus manos santas y poderosas. Y tú le dices a ella y nos dices a todos nosotros lo que Jesús dijo en el Evangelio según San Mateo capítulo 11, versículos 28 y 29. Ven a mí, ven a mí, ven a mí, hija mía, ven a mí, hijo mío.
En medio de tus dificultades y problemas, yo estoy contigo. Te doy la gracia en este momento, dice el Señor, para que en la misma forma en que yo opto por ti, tú optes por mí también. Y en Cristo Jesús nos dirá el Padre, seamos uno en este día y para toda la eternidad, junto con María Santísima y los santos y los ángeles a lo largo de la historia. A Cristo Jesús, que vive gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Damos gracias a Dios por Alba de Florida, que pide por su hijo y por su nuera, quienes están divorciados y tienen un hijo. Que el Señor los bendiga a los dos y bendiga a ese hijo, que ese hijo pueda crecer en el camino de Cristo Jesús y pueda ser un hombre de bien en todo el sentido de la palabra. Jaira de Massachusetts pide por la salud de su mamá en Puerto Rico y además pide por su matrimonio. Que el Señor te bendiga, Jaira, a ti, y bendiga a tu mami muy especialmente en este día. Gloria de Maryland pide por su hermana Katia Elizabeth, que tiene cáncer de seno, además por su padre que falleció hace unos 5 meses atrás, también de cáncer. Que el Señor bendiga a tu papi con la corona de los santos, que es el cielo, a tu hermanita. Pedimos para que se restaure su salud completa, totalmente, y pedimos por ti y por toda tu familia, en el nombre del Señor Jesús. María de Georgia pide por su hijo que está en drogas, que el Señor envíe ángeles para que él pueda liberarse de esa adicción y pueda experimentar vida nueva en Cristo Jesús, nuestro Salvador. René de Maryland pide oración por María Juana, quien sufre de cáncer y está desahuciada y no le dan esperanza. Señor, que tú seas la esperanza para María Juana y que, depositando su fe y su vida en ti, ella pueda estar completamente llena, Señor, de tu salud, por dentro, por fuera, de tu vida y el del gozo, Señor, que solamente tú eres capaz de dar. Eva Díaz pide por su hijo para que consiga trabajo, que el Señor le bendiga en abundancia y que así sea. Y también pedimos por todos aquellos que solicitan oración a través de la página de este servidor, del Padre Pedro Núñez, en Facebook, que el Señor nos bendiga a todos en abundancia en este día y por siempre. Hay muchísimas advocaciones de nuestra Santísima Madre, la Siempre Virgen María. Quiero, antes de comenzar con ese tema, pues decirles a ustedes que recibí hace poco una invitación, dice la persona que me escribe, recibí una invitación suya de amistad en Facebook, lo cual me dio mucha alegría. Para comenzar, yo no solicito amigos a través de la página de Facebook, porque la página de este servidor en Facebook no es mía, sino que es de EWTN. Y continúa esta persona diciendo, inmediatamente en nombre suyo me pidieron mi información para donar dinero para una misionera en África. Quería confirmar si esto viene de usted, y firma Adrián. Adrián puede estar convencido de que ni este servidor, ni EWTN, ni Radio Católica Mundial va a pedir jamás un centavo a través de la página de Facebook. Así que, por el amor de Dios, ustedes que están escuchando, que están viendo, cuando les manden a ustedes pues peticiones de esta índole, por favor, no responda, ¿sí? Porque no viene de nosotros. Hablando entonces de nuestra Santísima Madre, la Siempre Virgen María, hay muchísimas advocaciones. Hay personas que preguntan, bueno, ¿y cuántas vírgenes hay? Refiriéndose a la Madre de Jesús. Y realmente es una. María Santísima es una. Pero al aparecerse en diferentes lugares, con mensajes específicos, que al fin y al cabo todos los mensajes se basan en la misma cosa, hacer todo lo que Jesús nos manda, Evangelio según San Juan capítulo 2, versículo 5, pues ella se aparece como que con diferentes vestidos que representan en parte el mensaje que ella quiere dar, y también pues con objetos o con tal vez la presencia de su Hijo Jesús, del cual nos quiere hablar. Pero hay dos advocaciones de nuestra Santísima Madre que me llaman muchísimo la atención. Una precisamente son las imágenes de María Santísima, que tiene a su bebé muy cerca de su corazón. Y yo cuando miro una imagen, por ejemplo, de María Santísima con su bebé, con Jesús, muy cerca de su corazón, como que yo pienso para mis adentro, ¿cuánto tiene que haber amado María a su Hijo Jesucristo?
Y si nosotros comenzáramos a amar a Jesús con esa misma intensidad, con ese mismo poder, con esa misma pasión con que María Santísima le amó y le sigue amando y le amará para toda eternidad, sin lugar a dudas, hermanos, seríamos los mejores cristianos, ¿no creen? Entonces, esa advocación de María, nuestra Santísima Madre, con ese bebé en brazos que es Jesús, nos invita, te invita a ti, me invita a mí, pues a amar a Jesús con la misma intensidad con que ella le ama. Y la otra, pues, María con el rosario, como dejándonos saber a nosotros que es importante orar, es importante estar en relación con Jesús, es importante tomar tiempo de nuestro acelerado caminar diario para descansar en las manos santas y poderosas de Dios. Porque si no oramos, ¿cómo vamos a conocer a Dios? Y si no conocemos a Dios, ¿cómo vamos a caminar en el camino de Dios? Sería muy difícil, prácticamente imposible. Entonces, esta advocación de María Santísima, Nuestra Señora del Rosario, pues nos invita a nosotros a ser hombres y mujeres de oración. Y es de nuevo en el Rosario que nos invita María Santísima a orar siempre, como nos dice San Pablo. En su carta a los Efesios, el capítulo 6, versículos del 18 en adelante, vivan orando constantemente. Hay gente que puede decir, no, pero el rosario realmente nada que ver porque es repetir las mismas palabras y las mismas palabras. Y si bien es cierto que el Señor Jesús pues regaña a los fariseos, un grupo muy religioso del tiempo de Jesús, que repetía las mismas palabras, pero en las plazas y en los mercados, para que la gente lo viera y dijera, ¡ay, qué buena esta gente!, ¿verdad? Pero no estaban realmente en sintonía con Dios. Jesús los regaña, porque están repitiendo esas mismas palabras. Pero sin embargo, el repetir palabra es muy adentrado en la cultura religiosa del pueblo judío. Nos dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículo 44. Y si podemos ir aquí un momentito, dice la palabra de Dios en el huerto de Getsemaní, ya casi cuando Jesús estaba preparándose para su pasión. Dice, los dejó pues, aquí a Pedro, Santiago y Juan, los dejó pues y fue de nuevo a orar por tercera vez. Y fíjense lo que dice aquí la palabra de Dios, repitiendo las mismas palabras. El repetir las mismas palabras cuando estamos enfocados en Dios no es malo, por el contrario, es bueno. ¿Por qué? Porque estamos dejando que la paz de Dios entre en nuestro corazón. Estamos dejando que nuestra relación con Dios se haga más profunda a través de el dejarnos en las manos poderosas y amorosas de ese Dios, ese maravilloso Dios que un día abrió sus brazos en una cruz para darnos vida y salvación eterna. María tiene el rosario en sus manos. El rosario es, o fue por un tiempo, la oración de los sencillos, de la gente pobre, de la gente humilde. Y nos dice la palabra de Dios que tenemos que humillarnos para que el Señor nos levante, nos exalte. También en el Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículo 43, el Señor Jesús dice, si tu mano es ocasión de pecado, córtatela. Lo que el Señor está diciendo es que cualquier cosa que te lleve a pecar, haz lo opuesto. Si la mano te lleva a buscar lo que no es tuyo, lo que no te pertenece y robarlo, pues haz que esa mano se vaya para otra parte. ¿Y qué es lo que nos ofrece María Santísima como opción de vida? La oración. Ella tiene en sus manos el Santo Rosario. Y si nosotros comenzamos a rezar el Santo Rosario y a pedir por nuestras necesidades, especialmente que el Señor nos dé la gracia para en cualquier momento de tentación voltear esa mano o voltear esos ojos o hacer lo que sabemos que tenemos que hacer para cumplir la voluntad de Dios, hermanos, estaremos en el camino de la victoria, en el camino de la salvación, que al fin y al cabo es el camino que Dios quiere para ti y para mí, a medida que hacemos todo lo que Jesús nos manda. Y esa medida que oramos el Santo Rosario, que podemos más y más decir como María, Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 38, aquí está tu esclavo. Yo no quiero hacer la voluntad del mundo ya. Yo no quiero vivir según las voces que escucho constantemente en la televisión, en la radio, en el cine.
yo quiero hacer tu voluntad, Señor. Como María Santísima, que pudo decir, aquí está tu esclava. Pero lo pudo decir no solamente porque ella era madre de Jesús y por lo tanto madre de Dios, pero lo pudo decir por su relación tan íntima con Dios, hermanos, y muy particularmente, estoy completamente seguro, a través de una oración profunda. Qué hermoso si nosotros un día podamos decir lo mismo que ella, desde lo profundo de nuestro ser, yo soy el esclavo, yo soy la esclava del Señor, porque he vivido una vida de oración e imitación de María. Y como María he crecido en fe y en amor por ese que por amor lo dio todo por mí un día en una cruz en el Calvario, que es Jesucristo. Entonces podremos tener al Señor de verdad muy cerca de nuestro corazón, en nuestras manos y en nuestras vidas todas, para no solamente nuestro propio bien, pero para bien y testimonio de fe de aquellos que nos rodean y, ¿por qué no?, de muchos más allá todavía. Para que un día podamos decir delante del trono de gloria, Señor, misión cumplida. Al igual que María, quiero amarte y quiero vivir para ti, para toda la eternidad. Qué hermoso, hermanos, qué hermoso. El teléfono para que nos llamen es 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeña pausa, regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor, no se vayan, quédense con nosotros. Al Rey de Reyes y al Señor de Señores, gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén. Y felicitamos a Guatemala, porque en este día Guatemala está de manteles largos, porque la patrona de Guatemala es Nuestra Señora del Rosario. Y también pues de muchos lugares específicos de toda América Latina, en Europa también, ciudades que tienen el nombre del Rosario o Nuestra Señora del Rosario. Así que a todos ustedes pues muchísimas felicidades y que podamos imitar a nuestra Santísima Madre. Tenemos a José de Nueva York vía telefónica. José, ¿me escuchas? Sí, le escucho, padre Pedro. ¿Cómo está? Por la gracia de Dios, bendecido, José. ¿Cómo estás tú? Me alegra, mire, aquí llamándolo, escuchándolo, motivado a escucharlo, pues, vía telefónica, porque es un siervo de Dios. Me siento bendecido a oír las palabras suyas. Gracias, José. ¿Y tienes una pregunta? Sí, mire, que yo tengo una pregunta. A la misma vez quiero un consejo suyo. ¿Cómo no? Sí, mire, yo trabajo en una compañía que se llama Landscaping. Ajá. Trabajo con unos compañeros que ellos son protestantes. Ajá. Y ellos las semanas, hace como unas 3 semanas me atacaron diciéndome que la Virgen María, que no sé qué, que nunca fue santa, que tuvo más hijos. Y de allí que el Papa, ¿por qué anda tanta seguridad? Dice que siendo un hijo de Dios, dice, si es verdad que es espiritual, ¿por qué no cree en Dios? Dice, ¿por qué le dan mucha seguridad? Sí, muchísimas gracias, José, muy interesante tu pregunta. Yendo a la segunda pregunta sobre el Papa, porque el Papa no solamente es el líder religioso de la Iglesia Católica, es el vicario de Cristo, es decir, es el asistente de Jesucristo, pero el Papa también es cabeza de Estado y es la cabeza de ese pequeño territorio que conocemos como el Vaticano. Y por lo tanto se considera como un Estado-nación. Entonces, por lo tanto, y no tanto por el Papa, porque si ustedes ven el Papa, en el tipo de transporte que iba, era un carrito que pues a los lados no tenía absolutamente ningún tipo de resguardo, solamente tenía un techito para que él se cubriera un poquito del sol. Ya el Papa tiene 78 años y ya es una persona bien mayor, ¿no? Pero entonces, qué pena, porque donde hay juicio, José, ahí no hay amor. Entonces, si nosotros nos llamamos cristianos y estamos llamados a vivir el mandamiento más excelente que Jesucristo nos ha dado, que es el amor, y eso lo encontramos en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35, les doy un mandamiento nuevo, ámense, dejaríamos de criticarnos tanto. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 1 en adelante, y ojalá que puedan leer ese pasaje, el Señor dice que somos hipócritas si vemos
la pelusa en el ojo ajeno y no vemos la viga en nuestro propio ojo. Y nos dice quiénes son ustedes para juzgar, ¿verdad? ¿Quiénes somos nosotros? El único que puede juzgar es Dios. Entonces, como que se pasan a veces con críticas destructivas, apuntando con el dedo, y al fin y al cabo, pues eso lo que hace es separar más nuestras posibilidades de unir. El Señor dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 16, que un día habrá un solo rebaño y un solo pastor. Pero desafortunadamente con este tipo de actitudes de rechazo, de falta de amor, falta de respeto, en el más mínimo sentido de la palabra, pues estamos como que dividiendo más todavía. Y al fin y al cabo la división no es de Dios, la división es del mismo Satanás. Satanás quiere destruir la obra de Dios, que es la iglesia, y pues no permitamos que eso suceda por el amor de Dios. En relación a María Santísima, no hay mujer más santa que ella. Es la escogida por el mismo Dios entre todas las mujeres, y así dice la palabra de Dios. Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 28. El problema, ¿sabes cuál es, José? Que desafortunadamente no conocemos la Biblia, ni tenemos conocimiento teológico, y decimos cualquier cosa que cualquier pastor, que el pobre no ha tenido muchos conocimientos, pues nos dice tonterías y siembra veneno en nuestros corazones, y hacemos realmente pues el papel del maligno, porque seguimos causando división al no conocer la verdad. Y dice aquí la palabra de Dios que el ángel Gabriel fue donde una virgen llamada María. Es decir, si María era joven, María pues tenía que ser virgen, porque a las que no eran vírgenes en los tiempos de Jesús y encontraban que no era virgen, que había tenido relaciones, la apedreaban, la mataban. Entonces todas las jóvenes, a diferencia de hoy día, que son muy pocas las muchachas que se mantienen vírgenes hasta que se casen, pues María era virgen no porque ella era casta, no porque no tuviera relación con ningún hombre que no lo tenía, sino más aún porque ella había entregado su cuerpo a Dios. La palabra de Dios en la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 7, versículos del 30 en adelante, habla de la importancia de la virginidad, de entregar el cuerpo al Señor. Si vemos un momentito aquí, si me permiten, yo sé que me estoy pasando de tiempo, pero creo que vale la pena aquí simplemente mencionar esto. Dice la palabra de Dios: yo los quisiera verlos libres de preocupaciones. Esto es en 1 Corintios capítulo 7, versículos 32 en adelante. El que no se ha casado se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarle. No es así el que está casado, pues se preocupa de las cosas del mundo y de cómo agradar a su esposa, y está dividido. Al decirles esto, versículo 35, no quiero ponerles trampa, se los digo para su propio bien, con miras a una vida más noble, en la que estén enteramente unidos al Señor, como a través de una vida consagrada al Señor en su castidad, su virginidad. Y termina el apóstol diciendo, versículo 38, así pues el que se casa obra bien, y el que no se casa obra mejor. María es virgen porque María ha entregado su virginidad a Dios, ha entregado su vida, su cuerpo a Dios, y por lo tanto María no conoce ningún hombre. Nos dice la palabra de Dios en diferentes pasajes de la Biblia, y especialmente uno muy particular, Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos del 17 en adelante. Ya con esto termino. La palabra de Dios nos dice acerca de que Jesús había resucitado, y María Magdalena se encuentra con Jesús, y Jesús le dijo: vete donde mis hermanos y diles, subo a mi Padre, que es el Padre de ustedes, a mi Dios, que es el Dios de ustedes. María Magdalena fue a los discípulos, esos eran los hermanos de Jesús, fue a los discípulos: he visto al Señor y me ha dicho esto. Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos 17 y 18. Si hay una mujer que fue realmente limpia y pura, y que ni por un segundo fue esclava de Satanás, fue María Santísima. Si no hubiera infectado a Jesús, que estaba en su vientre cuando Jesús estaba en su proceso de desarrollo, porque uno da de lo que uno tiene, y si uno tiene pecados, si uno tiene pues mal dentro de uno, eso es lo que uno va a dar. Pero si uno tiene santidad, si uno tiene pureza,
Eso es lo que va a dar y eso es lo que dio María Santísima. Tenemos un correo en estos momentos con una pregunta. Adelante, por favor. Padre, a veces dejar de mentir es un poco difícil. A pesar de que trato de cambiarlo, vuelvo a hacerlo. ¿Qué sucede cuando uno miente? ¿Nos odia el Señor? ¿Deja de amarnos? Rosy, de Venezuela. Rosy, muchísimas gracias. Voy a tratar de ser un poquito más breve con la respuesta a esta pregunta para poder tener tiempo para hacer más preguntas y respuestas. Primero que todo, el Señor nunca te va a odiar. Es decir, va en contra de la naturaleza de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16. ¿Y qué es lo que nos dice la palabra de Dios acerca de la naturaleza de Dios? Dice, Dios es amor. Dios es amor. Y en Dios no hay cabida para el mal. Por lo tanto, el odio, que es la antítesis del amor, Dios no puede amar y desamar al mismo tiempo. Dios es amor. Y el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. Ahora sí quiero decirte que, por ejemplo, en el libro de los Proverbios, la palabra de Dios, que es sabia, nos habla de la importancia de mantenernos siempre en el camino de la verdad. Y dice la palabra de Dios, Proverbios 12, versículo 19, la palabra verdadera, es decir, la que se dice con verdad, se instala para siempre. No tenemos que estarnos preocupando si estamos diciendo mentira y tenemos que volver a decir otra cosa para apañar la mentira que dijimos anteriormente. No, la palabra verdadera, la verdad, se instala para siempre. Y lo que es falso dura solo por un momento. Dice que se encoge o se agarra a un mentiroso primero que a un cojo. Se agarra primero a un mentiroso que a un cojo. Y el mismo Señor Jesús en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6, Él dice, yo soy el camino, yo soy, ¿qué más? La verdad, yo soy la vida. El que viene a mí, pues caminará en el camino de la vida. Entonces somos discípulos de la verdad, que es Jesucristo. Por lo tanto, a caminar siempre con la verdad, cueste lo que cueste. Tenemos en estos momentos otro correo electrónico con otra pregunta, así que adelante, por favor. Padre Pedro, en el Evangelio de Mateo, al relatar la genealogía de Jesús, hace mención de Jeconías como uno de los descendientes. Sin embargo, en Jeremías 22:30 refiere algo particular de Jeconías, como que ninguno de sus descendientes llegara al trono de David. Me gustaría que me aclare este interrogante. Gracias, Joel de Venezuela. Muchísimas gracias, Joel, que Dios te bendiga. Jeconías había cometido un pecado muy grave. No tenemos que entrar en eso porque no tenemos tiempo. Pero si vamos al libro del profeta Jeremías, capítulo 22, y vamos a ir al capítulo 30, al capítulo 30, para ahorrar un poquito de tiempo. Dice la palabra de Dios lo siguiente: inscriban en el registro a este hombre así, sin hijos, un fracasado en su vida, pues nadie de su sangre logrará restablecerse sobre el trono de David para reinar en Judá. Es decir, él no va a tener descendencia. Entonces, ¿cómo es posible si Jeconías es realmente, incapaz de tener descendencia? ¿Cómo es posible que se hable de la genealogía de Jesús poniendo pues a Jeconías como unas personas que fue su ancestro? Tenemos que ver ante todo que en los dos evangelios, el evangelio según San Mateo, y el evangelio según San Lucas, la palabra de Dios nos habla de dos genealogías diferentes. ¿Por qué? Porque Mateo lo que hace es respetar la cultura judía en que el hombre era el más importante. Entonces, toda la línea genealógica se trazaba a través del varón y no a través de la mujer o la esposa. Es por eso que Mateo comienza su genealogía desde Adán y llega al rey David, pero continúa Mateo hablando sobre Salomón, y ahí es donde aparece un poco más tarde este individuo que no puede tener descendencia. Sin embargo, Lucas no se basa en la genealogía de Jesús a través de José, que es el papá putativo de Jesús, sino que se basa en la genealogía, en la línea de ascendientes y descendientes
de María Santísima. ¿Por qué? Porque María Santísima también era de la tribu de Judá y es no a través de José, sino que a través de María Santísima que la profecía se va a hacer realidad y un descendiente de David va a ocupar el trono en Judá y en Israel completo. Y ese que va a ocupar el trono al fin y al cabo, no solamente en Israel, pero en todo el universo, es el que merece el trono, que al fin y al cabo es Jesucristo. Entonces, vemos como hay pues dos tipos de genealogías, en este caso el de Mateo y el de Lucas. Y al fin y al cabo el que realmente vale es el de Lucas, aunque Mateo también vale porque él está hablando de la parte paterna de Jesús, pero sin embargo la descendencia verdadera ocurre a través de María Santísima, una descendiente del rey David. Qué hermoso, ¿verdad? Como Dios no solamente respeta, pero pone a la mujer en un plano, en este caso, superior al del hombre. Bendito sea Dios. Tenemos en estos momentos otro correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, me parece un poco excéntrico el hecho de que Dios haya creado a Eva después de Adán, ya que la creó después de darse cuenta que Adán llevaba una vida ermitaña. Hasta cierto punto, ¿no sería un error de Dios haber tenido que darse cuenta, a posteriori, de la soledad de Adán, para así poder hacerle su compañera a Eva? Desde un punto de vista lógico, lo más razonable, en mi opinión, hubiera sido hacerlos al mismo tiempo, y así se ahorraba la soledad de Adán. Muchos abrazos y saludos, Emanuel de Massachusetts. Muy interesante, Manuel. Bendito sea Dios y muy bien discurrida tu presentación. Pero quiero decirte, primero que todo, que el libro de Génesis no es un libro necesariamente histórico, es un libro profundamente didáctico, es decir, un libro que enseña. Y los autores del libro de Génesis lo que estaban interesados en este caso es en decir o explicar o presentar la necesidad que el ser humano tiene de otras personas. En este caso, la necesidad que el hombre tiene de una mujer, de una esposa, de una ayuda idónea que complemente su ser. Y es por eso que Dios, cuando crea al hombre, ve que el hombre está solo. Es decir, dice Dios, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle un auxiliar a su semejanza, y crea a la mujer. Pero esto visto desde el punto de vista del ser humano y no visto desde el punto de vista de Dios. Es decir, de nuevo, usamos en teología lo que se llama antropomorfismo, de darle cualidades a Dios que son cualidades humanas. Por ejemplo, Dios se acordó, Dios vio que esto tenía que hacerse así. No, Dios lo sabe todo. Dios no tiene que acordarse de nada, ni tiene que cambiar nada. Dios sabe todo el proceso que está realizando y es perfecto ese proceso. Ese plan es perfecto. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto. Pero visto desde el punto del ser humano, pues Dios le faltó una cosa. Y lo que le faltó a Dios es el complemento del hombre, que es la mujer. Y qué bueno que hablemos del complemento del hombre, que es la mujer, y no es otro hombre. Ni el complemento de una mujer, que es otra mujer. Dios cuando crea, los crea macho y hembra. ¿Para qué? Para que se complementen uno con el otro y, como dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 2, versículo 24, lleguen a ser un solo ser. Tenemos en estos momentos una llamada anónima, así que vamos a ver si podemos hacer contacto con esa persona desde Colombia. A ver, ¿me escucha? Sí, Padre Pedro, ¿cómo está? Por la gracia de Dios, bendecido. ¿Cómo están ustedes? Bien, gracias, Dios los bendiga, Padre. La pregunta es la siguiente. Pues yo soy una hija de Dios que cumple los mandamientos, estoy tratando de ser santa porque Dios nos dice que todos, en su palabra, que todos estamos llamados a ser santos, que todos debemos tratar de serlo. Amén. Sin embargo, Padre, he sido víctima en varias ocasiones de calumnias, de difamación. Muchas veces mezclan errores de mi pasado con mentiras que se inventan tanto de mi pasado como del presente. Inventan cosas para animar a otros a hacerme daño y bloquear las bendiciones de Dios para mí, y lo han conseguido. O sea, como que hacen que mucha gente me haga daño.
Y algunos de mis calumniadores son precisamente miembros de mi familia y no puedo ni alejarme de ellos ni hablar con ellos porque pues lo niegan todo. Entonces yo quería preguntarle qué puedo hacer tanto espiritualmente como humanamente contra la calumnia, además de dar un buen testimonio, porque eso ya es, en mi vida no ha sido suficiente, o sea, eso como que no funciona. ¿Qué haría Jesús, mi hija? Amén. ¿Qué haría Jesús en tu caso? ¿Qué hago? ¿Perdón? ¿Qué hago? No, ¿qué haría Jesús ¿Qué haría Jesús? si estuviera en tu situación? Orar, es lo que yo hago, orar por esas personas, pero Te cansas, Pero- ¿verdad? Te cansas. sí, o sea, es que como es impresionante, porque entonces ahora mismo no, me destruyen todo, o sea, han tratado hasta de envenenarme, con eso le digo todo. ¿Y qué resuelves con eso? Es decir, primero que todo, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? La palabra de Dios en Romanos capítulo 12, versículo 14 dice, bendigan a quienes los persigan, bendigan y no maldigan. Es decir, estamos llamados a ser diferente, mi hija. Estamos llamados a no actuar como el mundo actúa, apuntando con el dedo, como por ejemplo estos hermanos que estaban acosando a José, diciendo que María no era santa, diciendo que el Papa no tiene fe, es decir, sin conocimiento de causa. Y yo comprendo lo que te está pasando a ti, porque en algún momento u otro en nuestra vida todos hemos experimentado las calumnias y las críticas malsanas de otras personas. Pero aquí tenemos un antídoto contra esas calumnias, contra esas críticas malsanas, y es bendecir a los que nos hacen daño. Y al principio como que nos podemos rebelar contra eso y decir, pero ya estoy cansado, ya estoy harto. No, nunca podemos cansarnos de hacer el bien. Nunca podemos cansarnos de imitar a Jesús. Nunca podemos cansarnos de luchar por ser como Jesús. Y sabes una cosa, para ti tal vez ese sea el proceso de purificación. Me viene a la mente Santa Teresita del Niño Jesús, que una monja, por alguna razón, aquella monja no le caía bien Teresita. Y cuando estaban en la pila para lavar sus hábitos, aquella monja le echaba todo el agua sucia en la cara de Teresita. Y Teresita ya estaba al borde, ya quería explotar y se sentía malísimamente mal. ¿Cómo es eso que en un convento de religiosas pues puede haber gente así? Y pues la juzgaba en su interior, ¿verdad? Pero sintió una vez en su interior precisamente que el Señor le decía, no la juzgues, ora por ella, y no te canses de orar, no te canses de orar. Y ella optó por hacer eso. ¿Y qué fue como resultado lo que pasó? Que se convirtieron en grandes amigas. Y decía después Teresita, fue esta hermana religiosa que Dios permitió que estuviera en mi camino para mi propia santificación. Tú dices que tú quieres ser santa, entonces acepta esos momentos duros, difíciles en tu vida. No te rindas, no te des por vencida. Ora por esas personas. Y lo que decía aquel gran santo de la iglesia, donde no hay amor, siembra amor y sacarás amor. El ser humano está ávido de amor, pero amor puro, amor bueno que viene de Dios. Entonces, cuando puedas, pues darle amor a estas personas, ora por estas personas y trata de hacer el bien en la forma en que tú puedas. Vas a ver cómo, aunque no estés a bien con estas personas, vas a estar a bien con Dios y al fin y al cabo eso es lo que importa. Cuenta con nuestras oraciones, no te rindas, sigue luchando y sigue preguntándote qué haría Jesús en mi situación. Me encantaría que nos llamen, hermanas y hermanos. El teléfono es el 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor, no se vayan, quédense con nosotros. Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores Jesucristo. Hermanas y hermanos, bienvenidos a este segmento de su programa. Conozca primero su fe católica. Soy el Padre Pedro Núñez. En estos momentos, un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿por qué Caín mató a Abel? Dios lo encuentra y le pregunta,
¿dónde está Abel? Y le contesta, no sé. ¿Acaso soy yo guardián de mi hermano? La pregunta esencial es, ¿por qué Dios no castigó a Caín? Este se casó y tuvo descendencia. Rubén de Venezuela. Rubén, muchísimas gracias. ¿Por qué Caín mata a Abel? Por el segundo pecado más antiguo de la humanidad. El primero es la soberbia, hacer yo lo que a mí me viene en gana. Decía Satanás, le dice a Eva, si comes el fruto de este árbol serás como Dios, se te abrirán los ojos y serás como Dios. Entonces, esa ha sido base de pecado. Desde ese momento en adelante yo voy a hacer lo que a mí me venga en gana, yo no tengo que escuchar la voz de Dios. Si quiero ir a misa voy a misa, si quiero dormir duermo, si quiero ir a la discoteca y hacer lo que me da la gana lo voy a hacer, si quiero emborracharme me emborracho, si quiero usar drogas las uso, si quiero abortar mi bebé lo aborto. Es decir, al fin y al cabo yo voy a ser mi propio Dios. El pecado de la soberbia, el primero de todos. Y el segundo pecado, tan terrible como el primero, es la envidia. ¿Por qué Caín mata a Abel? Porque siente envidia de su hermano. La palabra de Dios nos dice en el libro de Génesis capítulo 4, versículos 8 en adelante. Caín dijo después a su hermano Abel, vamos al campo, y cuando estaban en el campo, todo premeditadamente, ¿sí? Caín se lanzó contra su hermano Abel y lo mató. Yahvé preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? Respondió, no sé, ¿soy acaso yo el guardián de mi hermano? Desafortunadamente, si vamos al versículo 5, dice, a Yahvé le agradó Abel y su ofrenda, mientras que les agradó Caín y la suya. Caín se enojó sobremanera y andaba cabizbajo. Es decir, ¿le desagradó a Dios la ofrenda de Abel? ¿Quién sabe? Pero Caín pensó que sí le agradaba la ofrenda de Abel y le desagradaba la ofrenda de Caín. ¿Y cuántas veces nosotros en nuestra vida no somos envidiosos de otras personas? Porque tienen lo que nosotros quisiéramos tener y sin embargo no lo podemos tener. Y tantas veces, por ejemplo, sucede en los matrimonios cuando el papá y la mamá se disputan por el cariño de los hijos. A ver quién puede lograr manipular a los hijos para que quieran más a papá o quieran más a mamá. En el trabajo, las envidias, ¿verdad? ¿Por qué este va a subir y yo me quedo atrás? Pues yo voy a hacer lo posible para que este se vaya abajo y a mí me tomen en cuenta. Y así sucesivamente, cómo nos dañamos, cómo nos lastimamos. ¿Sufre Caín la consecuencia del pecado? Es decir, definitivamente, Dios directamente no castiga a Caín, pero Caín sufre la consecuencia del pecado. Si nosotros vamos a la carta de San Pablo a los romanos, en el capítulo 6, la palabra de Dios nos dice, en el versículo 23, el pecado tiene un salario o tiene una consecuencia, y el salario o la consecuencia del pecado es siempre la muerte, es la destrucción. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Dice la palabra de Dios, fíjense qué interesante. Caín dijo a Yahvé, mi castigo es más grande de lo que puedo soportar. Así que Caín fue castigado, pero no por Dios, sino que la consecuencia de su pecado fue lo que tuvo que soportar. ¿Y qué fue lo que tuvo que soportar? Dice, y le echa la culpa a Dios. Es decir, él no se echa la culpa a sí mismo, le echa la culpa a Dios. Tú me arrojas hoy de esta tierra. Tuvo que salir corriendo. ¿Por qué? Porque de seguro que habían familiares que lo querían matar. Toda acción tiene una reacción, una consecuencia. Tú me arrojas hoy de esta tierra y me dejas privado de tu presencia. Al cometer pecado, somos privados de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque desobedecemos a Dios y como resultado le damos la espalda a Dios y le damos el corazón al mismo Satanás. Caín sí pagó por su pecado. Y fue un pecado que él decía, el castigo es más grande
de lo que yo puedo soportar. Muchísimo cuidado cuando pecamos, porque siempre el pecado va a tener funestos resultados, funestas consecuencias. En estos momentos, otro correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, deseo tener claro si una persona que ha sido bautizada puede dejar de serlo en algún momento. ¿Por qué se dice que el bautismo es un nacer de nuevo? Gracias, Padre. Cordial saludo. Irley, de Colombia. Muchísimas gracias, muy agradecido por tu pregunta. Si nosotros vamos a la carta de San Pablo a los Efesios, vamos a ver aquí rapidito qué es lo que dice la palabra de Dios. Efesios capítulo 4, versículo 5, dice la palabra de Dios lo siguiente: uno solo es el Señor, una sola la fe, uno solo es el bautismo. Uno solo es decir, no hay varios bautismos. No me puedo bautizar en esta iglesia hoy, mañana en aquella y pasado mañana en la otra. Uno solo es el bautismo. Uno solo es Dios, Padre de todos, que está por encima de todo, lo penetra todo y está en todos. Si Dios es uno solo y la verdad de Dios es una sola, entonces Dios establece una sola iglesia y esa iglesia nos ofrece un bautismo que al fin y al cabo es el bautismo que hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como bien dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 19. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la fórmula trinitaria, la que usamos para bautizar. Y finalmente, el bautismo sí es un renacer. Dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3. Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, lo siguiente. El Señor Jesús tiene un diálogo, una charla con un hombre pues muy religioso que se llamaba Nicodemo. No sé si ustedes se acuerdan de Nicodemo. Y Nicodemo viene durante la noche para hacerle preguntas a Jesús. Y una de las preguntas que le hace a Jesús es, pues, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Sabemos que tú has venido de parte de Dios como maestro, pero nadie puede hacer señales milagrosas como las que tú haces, a no ser que sea de Dios. Él quería saber qué tenía que hacer para hacer las cosas bien hechas, porque él veía que este hombre era un hombre de Dios. Y Jesús le contesta, le dice, en verdad te digo que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo desde arriba. Y Nicodemo le dice, ¿cómo renacer ya un hombre viejo? ¿Quién puede volver al seno de su madre y nacer por segunda vez? Jesús le contestó, y aquí está la respuesta. Y la respuesta es el bautismo. En verdad te digo que el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del Espíritu es Espíritu. Hay hermanos protestantes y evangélicos que dicen, nací de nuevo. Y hasta cierto punto, pues, está bien. Es decir, un nuevo comienzo, una nueva oportunidad. Pero de acuerdo con la Biblia, el nacer de nuevo implica bautizarse. Así que vamos entonces a la siguiente pregunta, a ver si tenemos tiempo. Adelante, por favor. Padre Pedro, fui bautizada en la Iglesia Católica y algunos años atrás cometí un gran error de volverme a bautizar con los adventistas del séptimo día. Tengo 2 bautizos. Gracias y bendiciones, Claudia, de Santiago de Chile. Claudia, pues así en breve lo que estamos diciendo anteriormente, ¿verdad? Bautismo es uno solo. Y cuando nosotros somos bautizados en la Iglesia Católica, aunque vayamos a otra iglesia y nos bauticen de nuevo, ese segundo bautismo es inválido. ¿Por qué? Porque es antibíblico, ya que el único bautismo es el primero, el que ha sido pues ofrecido, dado, administrado en la Iglesia de Jesucristo, que es la Iglesia Católica. Yo quiero agradecerles a todos ustedes desde lo profundo de mi corazón porque ustedes nos escriben con sus preguntas, con sus comentarios, y ustedes son los que hacen posible este programa, así que no dejen de hacerlo. Creo que tenemos oportunidad, no sé nuestros productores, pero tenemos oportunidad para otra pregunta, así que vamos a tratar de contestarla. Adelante, por favor. Hace 9 años me retiré de la vida religiosa después de 16 años y haber hecho votos perpetuos. Los hice con miedo de volver al mundo. La maestra de novicias siempre decía que si nos retirábamos nos iba a ir mal y no íbamos a ser capaces de salir adelante. Todo esto me llenaba de temor y por eso no fui capaz de salirme antes. No fui feliz allí.
Ahora que estoy afuera, alguna gente me insinúa que me voy a condenar por no haber cumplido mis votos. Para mí eso es un tormento, pues trato de ser una mujer buena, me confieso seguido y trato de vivir en santidad, aunque quiero casarme, pero no he encontrado a la persona adecuada. ¿Será que de verdad me voy a condenar por haber dejado los votos, aunque haya pedido dispensa de Roma? Le agradezco su respuesta. Anónima. Anónima, lo importante en nuestra relación con Dios es que le seamos fiel. Y si tú realmente entraste en el convento y te diste cuenta que esa vida no era para ti, está bien. Es decir, Dios no te va a forzar a estar en una situación que realmente, para comenzar, lo más probable es que no es la vocación que Dios tiene para ti. Entonces, el que te digan que te vas al infierno porque te sales del convento o que vas a pasar toda tu vida en agonía, es triste que alguien diga una cosa así. Primero que todo, Dios es amor, como dijimos anteriormente. Primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 16, Dios es amor. Y el que conoce el amor, conoce a Dios porque Dios es amor. Entonces, si Dios es amor, en Dios no hay nada malo. Dios no quiere el mal de nadie. Jesús lo ha dicho. Si ustedes, padres que son malos, saben cuántas cosas buenas darle a sus hijos, cuanto más mi Padre Dios les dará a ustedes por lo mucho que les ama. Lo que Dios sí quiere es que seamos fiel. ¿Por qué? Porque si somos fiel, entonces vamos a tener la actitud de María, vamos a caminar como María en el camino de la salvación, de la victoria, que al fin y al cabo es Jesús nuestro Señor y Salvador. Y eso es lo que quiere Dios, que nosotros nos salvemos. Pero al fin y al cabo la decisión es tuya y es mía. ¿Y cómo nos vamos a salvar? Jesús nos ha salvado ya en la cruz, en el Calvario, con su pasión, muerte y resurrección. Pero tenemos que colaborar con Dios para que Él pueda realmente llevarnos a su presencia en el cielo. Entonces, de ahí la importancia de lo que dice Filipenses, la palabra de Dios en Filipenses capítulo 3, versículos del 13 al 15. Vamos a ir rapidito desde el 13 en adelante. Dice, para mí ahora, dice San Pablo, solo vale lo que está por delante. Piensa en eso, lo que está delante de ti. Ya el pasado ya pasó, ¿sí? Corro, por lo tanto, hacia la meta. ¿Y cuál es la meta? Jesús. Con los ojos puestos en el premio de la vocación celestial. Todos tenemos una vocación aquí en la tierra, un llamado, pero todos tenemos una vocación celestial que es la salvación. Que al fin y al cabo es la llamada de Dios en Cristo Jesús. No te hagas una vida miserable. No, Dios te ama y Dios quiere que seas feliz. Y por lo tanto, sé fiel a Dios y trata de buscar algún director espiritual que te ayude, alguna persona que te ayude con sinceridad y que esté caminando en un camino de santidad para que te ayude a discernir tu vocación. Que el Señor nos bendiga en abundancia hoy y siempre, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hasta el próximo miércoles, Dios mediante.